Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. En conjunto con UCB Televisión Señal 3, hoy día vamos a conversar con el senador socialista, representante de la región de los lagos, Rabindranath Quinteros. ¿Cómo está, doctor Quinteros? Muy bien, pues, don Sergio, gusto saludarlo. Un Bueno, agrado compartir estos minutos con usted. bueno, mucha gente que le duele una muela, un tiempo, ¿no? ¿Se acordarán de usted allá en la región, no? No, todavía se acuerdan. ¿Sí? He vivido tanto tiempo allá y ejercí también durante sus buenos años como odontólogo, así que tengo gratos recuerdos. La odontología, eso sí, ha evolucionado en forma espectacular en el transcurso de los últimos años, ¿eh? Así es, no hay comparación con la odontología de nuestra época. Evidentemente, yo creo que siempre estos progresos son bienvenidos, sobre todo para el paciente, que le tenía terror a los dentistas. Hoy día yo creo que a pesar de que todavía se siente cierto miedo, cierto temor, pero la evolución de la tecnología es muy grande. Y de Eh, lo cual me alegro mucho por lo demás. Ahí usted tuvo un desafío de los tiempos juveniles hasta hoy día, pero va a enfrentar un desafío acá en el Senado, va a ser vicepresidente del Senado. Así es, pues, un gran desafío para mí, a pesar de que llevo muy pocos años acá en el Congreso, pero bastante años de experiencia en la vida pública. Pero creo que con razonamiento, con altura de mira, con comprensión, vamos a tratar de estar a las alturas, como se dice. Bueno, por razones obvias, usted tiene una preocupación muy importante por el área de la salud. Eh, ¿Cómo Así estamos es, en materia de salud los chilenos? Porque uno escucha al ministro de la cartera, que estamos mejor que cualquier país de América, dice. ¿Ah? ¿sí? La mejor salud Dice él. de la Tierra, del No, planeta. la verdad es que yo estoy muy disconforme con el sistema de salud que tenemos. Yo soy de la época en que los estudiantes universitarios teníamos gratuidad en la educación y tendríamos otro concepto de la vida en cuanto a una vez que nos recibíamos, sobre todo en el área de la salud. Entonces yo creo que a este país le falta una gran reforma de salud, una salud de verdad, una reforma de verdad. No, digamos, un, una- un barniz y seguimos en lo mismo. Creo que acá se ha mercantilizado mucho la salud y creo que a la salud pública la tenemos como variante pobre. No ha habido un fortalecimiento de nuestra salud pública y yo aspiro a eso. Por lo menos hemos tratado en la Comisión de Salud de mejorar bastante los proyectos enviados por el Ejecutivo en cuanto, por ejemplo, al proyecto eh, ¿cómo se llama? Seguro catastrófico, que de seguro no tiene nada, más bien es reducir la lista de espera, pero siempre traspasando recursos al sector privado. Y eso es lo que estamos en discusión de que no debe ser así. Hay que fortalecer la salud pública a través de los hospitales públicos, los hospitales universitarios, los hospitales institucionales. Y si no tenemos la capacidad, conforme vayamos al sector donde acepten hacer los tratamientos, pero por el mismo valor que se paga en los hospitales públicos. No más lucro al sector privado. Ahora, se ha hablado mucho del seguro de salud para la clase media. Es el que estoy hablando, de ese Y seguro. que tiene ahí un nicho muy importante porque los sectores medios están entre el FONASA y la ISAPRE y se mueven en ese ámbito dependiendo de los ingresos que tengan, pero para ellos significa un alto costo también. Por supuesto, porque viene con un copago. Entonces imagínense la gente de FONASA A y B, que hoy día es atendido gratuitamente en los servicios públicos. Hoy día si quieren hacerse una intervención, si están en lista de espera, que sé yo, tendría que ser, a ver, el indigente pagar 2,700 y tantos mil pesos de copago. El FONASA B tendría que pagar 4,8 el sueldo mínimo mensual, que sería 1,5 millones. ¿De dónde va a sacar esa gente? Gana 300.000 pesos, va a estar 5 meses sin comer. ¿Cómo lo hace? Entonces, es una de las cosas que nosotros no estamos de acuerdo. Después FONASA C y D, copago también de 4,8 los sueldos mensuales. Entonces está muy elevado ese copago. O sea, entonces no me vengan a hablar de seguro catastrófico o seguro para clase media cuando es un proyecto que discrimina. ¿Por qué va a favorecer a los que tienen más? Y estos 25.000 millones de pesos que tiene este proyecto para el año 2000 prácticamente se va a ir al sector privado, a las clínicas particulares. O sea, vamos a seguir en lo mismo. Por eso que lo hemos querido mejorar, hemos hecho
7 indicaciones y yo espero que de acá a la próxima sesión el ministro entienda que lo que estamos tratando es, por supuesto, legislar y aprobar esto, pero siempre que favorezca a las personas y no que estos recursos se vayan al sector privado. Ahora, ahí hay un problema intermedio, no sé si en este caso se presenta o no, con respecto a disponer de recursos públicos. El Senado no tiene atribuciones para, por ejemplo, aumentar el gasto en un área determinada. Así es. ¿Cómo Bueno, resuelven ese problema? no, que este proyecto está en la ley de presupuesto que tiene 25.000 millones de pesos para el año 20. Estamos apelando, no estamos subiendo nada. Ya. Estamos en el mismo presupuesto, estamos diciendo, conforme, pero esto va a hospitales públicos en primer lugar, segundo lugar hospitales universitarios. Imagínate el JJ Aguirre, un hospital donde durante toda la vida se han formado los especialistas de este país. Hoy día prácticamente no tiene ningún apoyo. Este proyecto puede servir, tiene 300 camas, que se pueden usar para esto y se fortalece y los recursos, en vez de ir a las clínicas particulares, van al hospital JJ Aguirre, los hospitales de las instituciones de las Fuerzas Armadas, los hospitales públicos también, que reciban los recursos. Ahora me pueden decir, no, lo que pasa es que en los hospitales públicos no tenemos el personal, contratemos con horas extraordinarias, pero que esos recursos sirvan para la gente que trabaja en los hospitales públicos. Ahora, en el caso del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que usted hace mención, es un hospital que al mismo tiempo hace investigación en concomitancia con la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Por supuesto, exactamente. Sí. Para mí es un hospital de lujo, un hospital que desgraciadamente se ha ido perdiendo todo el potencial que tiene. ¿Por qué? Por falta de recursos. Ahora, con respecto a la situación hospitalaria, tenemos más o menos claro el panorama, cómo puede presentarse la situación a pesar de que se mantiene cierto grado de incertidumbre. Pero también hay un estadio de incertidumbre con respecto a los medicamentos, el alto costo que tienen. Yo acabo de estar, no hace mucho, allá en Buenos Aires, y un medicamento que aquí vale 20.000 pesos, allá cuesta 3.500 pesos. Entonces uno dice, bueno... ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Exactamente. Es la misma pregunta que yo creo que se hacen todos los chilenos. En mi región, estamos a través del Paso Puyehue, estamos muy cerca de la ciudad de Argentina y ocurre exactamente lo que usted está diciendo. Hay una diferencia muy grande en cuanto al valor que tienen los medicamentos en Argentina y en otros países en relación a Chile. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué no se cita, no invita al presidente de la República, si él está en la campaña que hay que bajar los medicamentos, a los dueños de los laboratorios y decirles, señor, ¿por qué ustedes tienen este valor de medicamento aquí en Chile y este en Argentina y este es menor? ¿Me entiende? ¿Cuál es la explicación que nos dan? Ahora, ¿y el rol que juegan las farmacias en este proceso, digamos, de alto costo de los medicamentos? Bueno, yo soy partidario de la fijación de precios. Pero bueno, si no se puede por la economía, que hay una serie de cosas que te dicen para cuando tú quieres plantear ciertos temas, conforme aprobamos la ley de Senavat. ¿Para qué? Para que Senavat sea el intermediario y las farmacias populares, las farmacias independientes y en 2 años más las farmacias de cadena puedan intermediar, puedan comprar los medicamentos que intermedia Senavat con un valor fijo y digamos, un porcentaje de ganancia por sus gastos, que les permita gestionar la farmacia. Exactamente. Eso es un avance. Y ahora, en la ley de medicamentos 2, que estamos ya en comisión mixta, vamos a ver cómo logramos que los medicamentos bajen de verdad, pero de verdad. No más colusión. Las multas que se le aplicaban a las farmacias ni las pagaban. Ahora no, que seamos más severos, que incluso vaya hasta la caducidad del permiso para funcionar. En el conversatorio que se hizo en el Congreso de Santiago en enero, ¿qué novedades surgieron para usted? ¿Cuál fue la esencia del debate con respecto al problema de los medicamentos? Bueno, la verdad que nosotros ya, como estamos trabajando en una
reforma de salud como la que le decía al comienzo, de verdad, que vaya al fondo. ¿No? Estos temas los hemos hablado y los temas que estamos conversando son los mismos temas que han salido. Aquí hay un gasto de bolsillo muy grande para la población, sobre todo para los adultos mayores. Yo me entrevisté con el director nacional de FONASA diciéndole cuál es el motivo, por qué no se puede a los medicamentos ambulatorios aplicar lo que se aplica con los pacientes bonanza que se atienden en los hospitales, que tienen el medicamento gratis, los ambulatorios. ¿Por qué con un pequeño copago para ir bajando a la gratuidad no hacemos lo mismo? Por Hacienda, ¿ves? Bueno, si realmente queremos solucionar los problemas de la gente, si realmente hemos escuchado, como dice el presidente, que ha escuchado a la gente, que ha escuchado las demandas del estallido social, vayamos, hay que hacer un esfuerzo. Si aquí hay que hacer reformas estructurales, no de parche. Todo esto es de parche. Yo a veces no es que me disguste, sino que me llama la atención. Todos los ministros dicen, es que el Congreso hace obstrucción a nuestros proyectos. Y yo pregunto, ¿y qué proyectos? ¿Qué proyectos van a la vena? ¿Qué proyectos han enviado que vayan de verdad, que hayan sido, digamos, puestos en la discusión por estas manifestaciones, estas protestas sociales? ¿Cuáles son los proyectos? Los proyectos que han enviado son proyectos que tienen que ver con el orden público, pero proyectos de verdad que vayan a la vena. Salario mínimo. Lo que se va a ver. El salario mínimo, ¿cómo se llama? Que es un subsidio. ¿Por qué no hablamos de salario mínimo de verdad? ¿Por qué hace años atrás la Iglesia hablaba de un salario ético? ¿Por qué cuando empezó estas manifestaciones los empresarios dijeron el salario mínimo debe ser por lo menos 500.000 pesos? ¿Y ya se olvidaron? ¿Que el Estado tiene que estar subsidiando del 301 para llegar a 360.000 pesos? Entonces, esas son las cosas que yo echo de menos del Ejecutivo. Que envíen reformas de verdad, que vayan de verdad a solucionar los problemas de la gente, si no esto va a seguir igual. Ahora, cuando usted dice el problema de la gente, yo recuerdo que muchas veces conversé con la senadora Carolina Goich, que ella tenía particular interés por la ley de cáncer. Así es. Usted también ha tenido, por Así supuesto, vinculado al ámbito sanitario. ¿En qué términos, digamos, se despacha esta ley? ¿Cuáles son las consideraciones, los elementos que favorecen? Porque un cáncer en una familia significa como una bomba atómica en el presupuesto familiar. Es prácticamente la ruina de una familia. Es vender la casa, es quedar endeudado por el resto de su vida de esa familia. Esa es la realidad. La ley yo creo que es un buen proyecto, la sacamos bien de la Comisión de Salud, pensamos nosotros. Se habla de preparar 2.000 personas entre médicos, especialistas, entre tecnólogos, enfermeras, etcétera, todo, en un proyecto hasta el año 28 con infraestructura, digamos, un hospital de alta resolutividad de cáncer en cada región del país, otro de mediana. Vamos a ver qué pasa en la Cámara de Diputados. Esperamos que sea un trámite rápido porque en Chile la segunda causa de muerte es el cáncer. Pero hay 5 regiones del país donde es la primera y desgraciadamente de esas 5 regiones, una es la región de los lagos, a la cual yo represento. Entonces evidentemente estamos preocupados de que esto sea rápidamente. Pero volvemos a lo mismo. Un proyecto que es tan necesario, un proyecto que es, digamos, en Chile mueren 3 personas cada hora de cáncer. O sea, son 72 personas cada 24 horas. 26.000 y fracción al año. Entonces hay que preocuparse de esto. Y como lo que hablábamos del costo, lo que significa, y esto es un proyecto que toma al paciente desde cuando se diagnostica el cáncer hasta su tratamiento. Pero desgraciadamente los recursos van a ir año a año en la ley de presupuesto, qué sé yo, y ahí hay que estar peleando en vez de haber dicho durante tantos años vamos a destinar tantos miles de millones de pesos para consolidar este proyecto. Ahora, para la gente que padece problemas de salud, que tiene dificultades, que tiene pocos recursos, todo eso, ¿el seguro universal de salud en qué se podría transformar? ¿En qué podría expresarse concretamente en una persona o en una familia?
A ver, los que creemos en la salud pública y los que creemos en que la salud es un derecho, estamos propiciando un proyecto en que el 7% que aportamos los chilenos vaya a un fondo común y que tengamos que cubra una serie de patologías en un alto porcentaje. Y si usted quiere un seguro especial, nadie sabe, saque un seguro complementario. Pero que este seguro universal nos cubra, ojalá, más del 80-90% de las patologías. Ahora, este Fondo Universal de Salud, ¿cómo se financia? Con el 7% que nos descuentan y aporte digamos, de los impuestos generales del Estado. Ya. ¿Y hay disposición del gobierno para que haga este fondo? Yo lo veo difícil, pero creo. A ver, la agenda del gobierno, y eso es lo que creo que no han entendido, se terminó el 18 de octubre. El programa de gobierno del presidente de la República, ese día fue trastocado absolutamente. Las prioridades que hoy día tiene este país son muy diferentes al programa que tenía el actual gobierno, con el respeto que se merece, que obtuvo un 50 y tantos por ciento, todo lo que me digan. Pero las prioridades cambiaron absolutamente. Las prioridades que ha puesto la ciudadanía son otras. Y una de ellas es salud. La segunda prioridad en las encuestas que se hacen es salud. El Así sistema que de pensiones es pensiones, salud, segundo lugar. Claro. Después vienen otras. Ahora, ¿usted ve que en cuanto a las pensiones vaya a haber un arreglo sustantivo, especialmente para las personas que están jubiladas o que están por jubilar? Bueno, lo que nosotros pretendemos, cuando hablo de nosotros, hablo de los socialistas, es que el 6% que se ha logrado, ese 6%, un gran porcentaje de eso es de carácter solidario. Es de la única forma que podamos aumentar las pensiones de los actuales jubilados, de las actuales míseras pensiones, es de la única forma. Porque el proyecto, como está concebido por el Ejecutivo, tiene un aumento de pensiones para 35 o 40 años más, para los que hoy día se inician. Y el grave problema hoy día es con los actuales jubilados, con las pensiones miserables que tienen. Esa es la que nosotros queremos. Por supuesto que las pensiones en 35, 40 años no sean como las hoy día, sean bastante más, mucho mayores, como se lo merece la persona que está pensionada. Pero lo urgente hoy día es arreglar las pensiones de los actuales adultos mayores. ¿Cómo se conjuga todo esto, senador Quinteros, con la ley del adulto mayor, la ley integral? Bueno, la ley del adulto mayor también son anuncios rimbombantes, porque tuvimos que presentar un proyecto de ley que está firmado por el presidente, que debiera haber entrado en vigencia el 2 de enero, pero porque no está el reglamento, se ha postergado. Es la atención preferencial del adulto mayor en los consultorios públicos y privados y en los hospitales públicos y privados. Usted comprenderá que para un profesional de la salud, a la antigua, es como un poco doloroso tener que hacer una ley para que se le dé preferencia al adulto mayor en un hospital, en una clínica o en un consultorio. Eso es de sentido común, darle la preferencia a un adulto mayor en vez de estar haciendo una cola para retirar una receta, un medicamento o en espera de una consulta. No. ¿Me entiendes? Eso es de sentido común. Hubo que legislar para eso. Entonces, hay una serie de proyectos de adultos mayores que se ha hablado con bombo y platillo, pero ahí están los proyectos. Hay mucho discurso, hay mucho titular, pero poca enjundia en los proyectos. Y el proyecto este de pensiones, el Ejecutivo dice, ojalá que salga los primeros días de marzo. Pero ¿cómo va a salir un proyecto como el que envía que no favorece nada a los actuales adultos mayores, a los actuales pensionados?
Entonces, por eso que se le ha pedido que por lo menos escuchen la propuesta, que los técnicos en la materia estudien bien para que lo expliquen bien a la comunidad y le digan de verdad a los actuales pensionados, a los actuales adultos mayores, mire, su pensión se va a reajustar en estas cantidades. Pero no decirles, ¿sabe? No, tienen que esperar 40 años más los que inician su vida laboral. El senador Rabindranath Quintero con nosotros aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado y Señal 3 de UCB Televisión. Senador, vamos a hacer una pausa porque hay bastante más que conversar todavía, ya que usted tiene una tarea por delante como vicepresidente del Senado de la República para los próximos meses. Volvemos. Ya estamos de vuelta con el senador Rabindranath Quinteros, que asume como vicepresidente del Senado de la Nación, militante socialista, representante de la región de los lagos acá en la Cámara Alta. Senador, bueno, el estallido social del octubre del año pasado conlleva una serie de acciones que muchas de ellas son caracterizadas como violentas. Había un problema de manifestaciones con violencia aguda, pero al mismo tiempo de una represión que muchos han caracterizado de brutal. Incluso el Instituto Nacional de los Derechos Humanos ha hecho un recuento y organizaciones internacionales también con un panorama que es bien complejo. Pero en los últimos días hemos conocido un video en el caso del señor Patricio Bao, de 69 años, que Carabineros lo acusa de haber pateado a un policía uniformado, pero al mismo tiempo ese mismo policía lo atacó brutalmente e incluso trató de ahorcarlo, lo botó al suelo, y él dice que acompañé a mi esposa y mis hijas al lugar de la Plaza Italia, Alameda, todas esas partes donde encuentro que fue innecesaria la violencia que cayó sobre mí. Carabineros impartió lumazos a diestra y siniestra. Yo traté de defenderme, pero fue imposible evitarlo, dije en una declaración que hizo a la televisión pública. Ahora, ¿cómo ve esta situación usted, teniendo en cuenta que ha habido otros casos también que se han denunciado, como el grupo de vecinas, que no eran más de 6 u 8, que se juntaron en las catedrales de mármol, allá en la región de Aysén, ¿no?, con una mesa para discutir temas y que les pasaron incluso un parte por obstruir el paso por la vía pública y todo eso. En frente aquí estamos con toda esta situación, mientras acá en el Congreso se aprobó la ley antiprotestas o antibarricadas y otro tipo de actos que forman parte también del cuadro que tenemos hoy día. Bueno, en primer lugar, lo que usted dice que se ha aprobado acá en el Congreso, lo que se malinterpretó al comienzo cuando nosotros nos opusimos a estos proyectos, porque pensamos que el Ejecutivo tiene todas las atribuciones para mantener el orden público. Los socialistas siempre hemos estado en contra de la violencia. La sufrimos mucho nosotros en el pasado. Sabemos lo que es esto. Pero la violencia la condenamos no solamente del lumpen, de la delincuencia, de los encapuchados. No, condenamos todo tipo de violencia. Y con mayor razón la violencia de Estado. Y Carabineros es agente del Estado. Son agentes del Estado. Y evidentemente usted y la opinión pública va a estar de acuerdo conmigo, una persona adulta mayor de 69, 70 años, al lado, se va a comparar con la fuerza de un agente del Estado que no actúa él solo. Actuaron otros compañeros también, otra gente de Carabineros. Entonces, evidentemente que no podemos tolerar, y eso es lo que le hemos dicho al gobierno hasta el cansancio. Tiene las herramientas, actúe, pero respetando los protocolos que tienen las policías y respetando los derechos humanos. Acá, desgraciadamente, desde el primer momento, el gobierno erró en su política de orden público. Declaró que estábamos en guerra. ¿En guerra con quién? ¿Con quién estamos en guerra? Se ha inventado una serie de cosas que, bueno, se hablaron hasta que venían de otros planetas, ¿ah? De fuerzas extranjeras, etc. Entonces, no, si aquí hay una molestia social.
esta fue una molestia. Nace este conflicto en forma social, se hace político y va a terminar siendo económico, por todo lo que ha significado esto. Entonces, allí es donde hay que actuar. A ver, ¿cómo buscamos la paz social? Yo insisto, porque esto lo hemos repetido al cansancio, pero el gobierno no. Culpa al Congreso, culpa a los partidos de izquierda, etcétera, etcétera. La responsabilidad del orden público es del gobierno. Tiene los elementos, tiene las herramientas, tiene la Constitución, tiene todas las leyes. Nosotros no podemos tolerar ni vamos a amparar esta actitud matonesca de las fuerzas de orden. Ahora, cuando uno ve este cuadro que se presenta, hay una responsabilidad directa del carabinero en esta agresión a este ciudadano, pero al mismo tiempo también se le imputa a toda la policía uniformada una acción de esta naturaleza, pero hay una responsabilidad política. Usted fue intendente. Así es. Bueno, el intendente de la región metropolitana se querelló contra esta persona que fue agredida por carabineros. Bueno, sí, las autoridades o quien corresponda tendrán que hacer valer las leyes, lo que hemos dicho. El ciudadano tendrá que también defenderse porque tiene que demostrar la agresión que está demostrada. Si uno ve las imágenes, la paliza, perdonando la expresión, fue brutal la que salió a este pobre señor. ¿Ah? Entonces, eso tampoco justifica de la acción de un civil, de una persona adulta mayor, la respuesta que se le dio de parte de la policía. No justifica en nada. Ahora, en estas situaciones también yo tengo anotado el caso de un joven de la ciudad de Puerto Montt, Jan Cataldo, presidente de la Juventud Socialista de Así Puerto es. Montt. El hecho entiendo que ocurrió el 2 de marzo. ¿Cómo ocurrieron los hechos y en qué situación se encuentra el joven Cataldo? Bueno, se está recuperando de la fractura, tiene 2 fracturas, una nasal y otra, digamos, del malar. Lo que se ha dicho es que el informe que es que se cayó. Caerse teniendo eso, digamos, esas marcas en el rostro es irrisorio. O sea, nadie puede creer eso. ¿Ah? Y ahí fue brutalmente también golpeado. Entonces, yo lo que voy, Sergio, es que cuando uno tiene la facultad de la fuerza, de las armas, en democracia, tiene que emplearla, pero respetando los derechos humanos, porque la sociedad en democracia le dio esa facultad a esa institución y tiene que respetar los protocolos. Es lo mínimo que uno puede pedir en democracia. Pero también, y debo ser justo, uno tampoco puede tolerar el lumpen y el saqueo. Eso no puede ser. Manifestaciones sociales en democracia, manifestaciones, protestas, lo que se quiera, pero también respetando la dignidad de otras personas. La realidad hoy día nos muestra que Es muy difícil. Sí, las tensiones se mantienen latentes. Así es. Y el Día Internacional de la Mujer, que tuvo expresiones masivas en la región metropolitana, en Valparaíso, en Antofagasta, en Iquique, en Puerto Montt, en fin, Temuco, Victoria, Valdivia, y una serie de otras ciudades. Pero al mismo tiempo, el presidente de la República fue protagonista a través de las palabras que pronunció con respecto a la situación de la mujer. Usted en ese sentido, ¿cómo recibió ese mensaje del jefe de Estado? Lo que pasa es que el presidente, desgraciadamente, cuando improvisa, los tiene acostumbrados a su salida de libreto. Entonces eso ya no es novedad para los chilenos. Así que la verdad es que es preferible que lea sus intervenciones y no improvise, porque se hace mucho daño él mismo. Pero, a ver, tratando de hacer una lectura acerca del presidente de la República, que es el líder del país, ¿no? Por supuesto. Fue elegido por la ciudadanía, después ha ido perdiendo apoyo, ha tenido apoyos del 6%, al 12%, de acuerdo con los estudios de opinión pública. Pero, ¿qué pasa con él? ¿Es una falta de convicción cuando habla de la mujer? ¿Es un error no forzado? ¿De qué estamos hablando? Digamos, ¿falta de una empatía emocional? Yo le leí unas declaraciones a la ex senadora Lili Pérez, que es de su sector, de su mismo partido, y dijo que lo que había dicho el presidente era lo que él sentía. Él no vibra con estos temas. Entonces, por eso es que a veces
sin darse cuenta, dice lo que dijo. Entonces, no, para nadie es novedad en su sector. Él tiene otros, a lo mejor él tiene otros pensamientos muy diferentes. Ahora viene todo un proceso en este año que estamos viviendo, 2020, porque, bueno, hay convocado un plebiscito en abril. Ese plebiscito finalmente va a decidir si Chile quiere o no quiere una constitución, apruebo o rechazo. Así es. Y en caso de que sea la primera alternativa el apruebo, se va a decidir por una asamblea formada solamente por ciudadanos o una asamblea mixta con ciudadanos y representantes parlamentarios. Pero eso no termina ahí porque después hay que elegir en octubre a los constituyentes y vienen otras elecciones también que son importantes para el país de representación popular. ¿Cómo ve usted estos 2 años que le quedan al gobierno de Sebastián Piñera en medio de todos estos hechos que al mismo tiempo están marcados no solamente por los procesos que ya se han acordado, sino también por esta convulsión social que está latente? Mira, por eso te decía delante que el programa del presidente o del gobierno del presidente Piñera se terminó el 18 de octubre. Los temas que hoy día están en la discusión son otros temas. La prioridad de la gente es otra. ¿Quién iba a pensar antes del 18 de octubre que íbamos a tener un plebiscito el 26 de abril para decir si queremos o no una nueva constitución? No estaba en los libros de nadie. Se había conversado, pero nunca se pensó que iba a ser tan luego. Bienvenido sea, que es así. Que por primera vez en la historia se gana el apruebo, en Chile vamos a tener una constitución que va a ser diseñada y escrita por los chilenos, digamos, por un grupo de personas, no por 3, 4 o 5, como la actual constitución. Entonces, esto ha desembocado en que este año tenemos varias elecciones. El plebiscito el 26 de abril. Tenemos después elección de las primarias, los partidos, que sean las coaliciones, para las elecciones de octubre. Y en octubre, yo espero que haya apruebo y que sea por electos los ciudadanos, que solamente ciudadanos no parlamentarios estén en esta comisión que va a redactar la nueva constitución. Y en octubre se eligen los constituyentes. Próximo año, elección de gobernadores regionales, concejales, alcaldes. Perdón, este año. Este año. En octubre. Y el próximo año, parlamentario, presidente de la República. El año 21. Entonces, estos 2 años, yo creo que el gobierno debiera, y uno debiera estar disponible también, para ver en el Parlamento cómo aceleramos la agenda social que ha puesto la ciudadanía. Las pensiones que hablábamos, la salud, salario mínimo. Esos son los temas que hoy día le importan a la gente. Usted tiene tarea pendiente en la región también. Está ahí el puente sobre el canal de Chacao, que ha tenido varios. Usted hizo una presentación con la senadora de Aysén, Jimena Órdenes, para saber acerca de las platas, ¿a qué conclusión llegó? Mire, en Chile, la ciudadanía tiene una desconfianza muy grande con todas las instituciones. No cree en la política, no cree en los políticos, no cree en las instituciones, no cree en nada. Entonces lo que se necesita es darle certeza a la ciudadanía e informarle cabalmente de las situaciones que ocurren. ¿Saben los montos del costo del puente? A eso iba. Porque más encima explota este asunto en la 9ª región de la denuncia de un exdiputado, qué sé yo, de coimas por acá, o arreglines. Del exdiputado Asbun, que aparece implicado en los hechos. Exactamente. Entonces, cuando se dice acá en la Comisión de Obras Públicas, hace un par de meses atrás, que la licitación de la construcción del puente sobre el canal de Chacao fue una licitación, digamos,
que se hacía cargo, la empresa que adjudicaba de todos, tiene un nombre, en su momento no fue, licitación a... Bueno, ya me... Y dice que por ningún motivo el gobierno va a poner un peso más de lo extra que estaba pidiendo la empresa Hyundai, y al par de meses va el presidente de la región ahora en enero, qué sé yo, y dice, no, hemos llegado a arreglo con Hyundai, vamos a absorber parte de esto. Y Hyundai dice, sí, hemos cedido algunos derechos, pero no dicen las cantidades. ¿Cuánta es la plata extra que se va a pagar? Eso es lo que estamos pidiendo. A suma alzada el término. Se licita a suma alzada. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que la empresa, salga lo que salga, por la licitación que se adjudicó, tiene que construirlo. Y después dice, no nos alcanza, necesitamos 300 millones de dólares más. El gobierno dice que no, que fue licitado a suma alzada, que no hay un peso. Al par de meses dice el presidente, hemos llegado a acuerdo, vamos a acceder en ciertos porcentajes. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuánto es la plata? ¿Cuánto se va a enamorar? Ese puente, según las bases, tenía que estar terminado a finales del 22. Ahora estamos hablando del año 25. Esas son las cosas que necesita la comunidad, tener claridad. Sabe que se nos termina el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle para que en una frase diga si se resolvió el problema del hospital de Futaleufú o no, ya que las madres tenían que viajar 400 kilómetros a recibir atención. Desgraciadamente no, y lo que estamos tratando de hacer es que no sea catalogado como hospital de tercera, ¿ah? Sino que sea catalogado como hospital fronterizo, que es otro término que tiene otras facultades. Estamos tratando de hacer eso. Senador Quintero, le queremos agradecer esta conversación con el canal del Senado, señal 3 de UCB Televisión, y será hasta la próxima cuando ya esté asumido como vicepresidente del Senado de la Nación. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy A amable. usted muchas gracias y será hasta la vista.